El tema del precio de los alimentos, la desvalorización del asalariado, aquel que cobra el salario, que ya no le alcanza, la canasta básica, lo hemos conocido en las últimas horas, cuál es el valor que está teniendo la canasta básica alimentaria para medir la línea de la pobreza, pero dentro de todo ese contexto existen los jubilados, que están en una situación exactamente igual y aún mucho peor en cuanto al porcentaje que lo que recién mencionábamos, ¿no? De cómo van perdiendo el valor los salarios. Y vamos a observar en un cuadro cómo la jubilación mínima va alcanzando cada vez menos a cubrir un porcentaje de canasta básica. Y lo vamos a hacer a través del tiempo. En el 2012... la canasta básica, bueno, hay números que uno no lo puede creer, ¿no? Cuánto están justamente en estos momentos, o cómo estaba antes, qué nos ha pasado en todo este tiempo. En el 2012 la canasta básica tenía un costo de 3.519 pesos. La jubilación mínima en aquel momento era de 1.879. Es decir, que un jubilado con la mínima alcanzaba el 53% de la canasta básica. Nunca la alcanzó, ¿no? Es un tema histórico también. En el 2015... tal vez el mejor momento de este cuadro que estamos mostrando. 7.608 la canasta básica, el valor, 4.299 la jubilación mínima, es decir, que abarcaba un 56%. En el 2018, un salto enorme, la canasta básica 19.290 pesos, la jubilación mínima a un valor de 7.660. Ya se redujo un 16% la capacidad de poder abarcar con la mínima lo que exigía la canasta básica. Y en este año, 64.000 pesos la canasta básica, la jubilación mínima 23.064. Tan solo abarca un 37%. ¿Cómo hace un jubilado para subsistir? Se lo preguntamos a Eugenio Semino, abogado, defensor de la tercera edad. ¿Cómo le va, Semino? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos, y realmente llama la atención que esto que parece tan obvio, que lo vemos desde nuestro quehacer diario de cualquier disciplina, el sistema político institucional lo tiene totalmente olvidado. Inclusive el deterioro que sufre el jubilado en términos de su haber, la necesidad de seguir trabajando después de ser jubilado porque no queda otra alternativa. Es más, aún en situación de pandemia, de cuarentena, el adulto mayor tuvo que seguir con sus tareas porque tenía que elegir entre el virus o la inanición. Y en realidad hoy están en una encrucijada los 4,5 millones que ganan la mínima que usted señalaba, 23.000 pesos, y lo que llama la atención es que del resto de los 2 millones de jubilados tampoco tienen para tirar manteca al techo, están en una media que apenas supera los 30.000 pesos. Es decir, en el caso de la gran mayoría que usted refería en el cuadro, no cumplen un tercio, lograr cubrir un tercio del total de su canasta, y el resto llega al 50-60%. Pero decía que se da en un escenario muy particular, porque recordemos que aquellos adultos mayores que recibían algún tipo de ayuda de sus familias, esta ayuda se vio resentida a partir de la pandemia, porque decreció el ingreso familiar, y el primer desplazado de la ayuda es el adulto mayor, que a su vez también por esa situación necesita un apoyo por parte del Estado, de los organismos, que hoy no se lo están dando. Teniendo en cuenta que de los casi 72.000 fallecidos que hay en Argentina, el 83% son adultos mayores, que de aquellos que están vacunados, que todavía falta completar sobre los 7.400.000 una dosis de vacuna, es decir, hoy están alrededor de 6 millones quienes recibieron la primera dosis de vacuna. No sabemos en la mayoría de los casos cuándo va a aparecer la segunda dosis.
que aquellos que tienen comorbilidades no son atendidas las mismas por ni las obras sociales ni el propio PAMI. Es decir, en realidad un verdadero apartheid etario en Argentina que nadie quiere ver. Y fíjese qué particular, si usted compara los actuales 20.500, 23.000 pesos a partir del 1 de junio de los saberes de estos 4,5 millones de jubilados y pensionados de la mínima, están en una situación que no pueden tan siquiera cubrir cuestiones elementales de su alimentación en términos de evitar las fases agudas de patologías crónicas. No se puede comprar un alimento hiposódico, no se puede comprar un alimento hipocalórico. Es decir, un verdadero drama que inclusive no está en las estadísticas. El cambio de fórmula de movilidad que se dio a fin del año pasado y que han promocionado funcionarios y legisladores no hizo ninguna otra cosa de ratificar que los saberes siguen perdiendo en Argentina respecto a la inflación. Y lo que quería señalar es que estos 20 o 23.000 pesos no llegan tan siquiera a cubrir lo que establece el INDEC como umbral de indigencia, que son 28.000 pesos, ¿cierto? Por lo cual me parece que este combo mortal, que son haberes totalmente deprimidos, conjuntamente con una pandemia donde no hay responsable en este desastre que están viviendo los adultos mayores. Vimos durante todo el año pasado fallecer adultos mayores en internación en residencias geriátricas por falta de testeos, y obviamente hoy sigue ocurriendo por falta de vacunas en muchos lugares. Me parece que es simplemente lo que estamos tratando de hacer. Yo presido a su vez la Sociedad Iberoamericana de Gerontología y Geriatría, y estamos planteando que es un verdadero desastre en términos de lo humanitario lo que está viviendo el adulto mayor en la sociedad argentina. Muy claro, Semino. Y con respecto a esta situación de vacunas, usted mencionaba lo de aquellos que están en un geriátrico. La titular del PAMI anunciaba que se redujo el fallecimiento de adultos mayores en un porcentaje muy importante, atendiendo a que han sido vacunados al menos con una dosis. Sin embargo, todavía falta. Sí, precisamente lo que estamos requiriendo para quienes recibieron una dosis, que tiene que completarse la vacunación. Acá lo que tenemos que entender en Argentina, porque los políticos nos han mezclado tanto de números y de millones de vacunas que nunca llegaron, que solo el 4% de la población argentina está vacunada. ¿Por qué? Porque las vacunas que hay en Argentina son de 2 dosis. Son ese 4%, 2 millones de personas, las que recibieron las 2 dosis. Entre ellos, muchos funcionarios, militantes políticos, amigos de estos y demás, que la recibieron indebidamente y muy por adelantado, firmando cuando la recibieron una condena de muerte para un adulto mayor que aún no le llegó o que no pudo completar lo que es su esquema de vacunación. De los 8 millones restantes que recibieron una dosis, están a la espera de la segunda. Inclusive nosotros planteamos la necesidad de que el Ministerio de Salud de la Nación vacune conforme los protocolos de cada vacuna, porque no hay comprobación científica que, por ejemplo, vacunas como Sinopharm, no hay ninguna publicación en el mundo al respecto, conserve la cantidad de anticuerpos que pudo haber generado con la primera dosis durante un tiempo suficiente como esta extensión que se pretendió hacer desde el COFESA
a 90 días en la segunda dosis, cuando el propio fabricante, y lo mismo ocurre con la Sputnik, establecen que la segunda dosis se tiene que dar a partir de los 21 o 28 días de la primer dosis, cosa que no está ocurriendo. Sinopharm, como llegó una segunda partida, el Ministerio de Salud la adjudicó a esa segunda dosis, pero en el caso de Sputnik tenemos prácticamente la enorme mayoría, el 80%, que están sin una segunda dosis, que tiene un componente distinto a la primera, porque supuestamente el fabricante no envía esa segunda dosis. Y esto es responsabilidad del Ministerio de Salud de la Nación y de aquellos que hicieron las tratativas con las vacunas que hoy no están en Argentina, y de ahí la gran circulación del virus. Bueno, no hay encierro, no hay ninguna alquimia. Ahí se nos cortó el audio de Eugenio Semino. A ver si... Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. De todas maneras, allí estaba muy claro, ¿no? La primera parte haciendo referencia a lo que es una jubilación absolutamente deprimida en el haber jubilatorio con respecto a la canasta básica. No llega a cubrir el 40%, el 37% lo que están recibiendo. Bueno, y este combo de falta de vacunas para el sector, Eugenio Semino, ahí lo recuperamos, simplemente para agradecerle, para saludarlo, porque en este contexto obviamente el sector de la tercera edad es el que más sufre, ¿no? Lo hizo al principio de la pandemia con el temor a la muerte, y ahora en estos momentos, más allá de esta vacunación, del retraso y demás, también con esta situación económica que es absolutamente lamentable. Gracias por prestarle atención al tema, muy amable. Por favor, hasta luego.